Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy nos adentramos en las profundidades del espectáculo turco para desentrañar una historia que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Este torbellino de emociones y noticias ha sacudido los cimientos de la industria, y como siempre ustedes, nuestra fiel comunidad, son los primeros en enterarse de los detalles más jugosos y analizados. Hoy el foco está puesto en dos de las estrellas más luminosas y queridas de Turquía, figuras que han conquistado corazones a nivel mundial, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Hoy desgranaremos hasta el último detalle de un supuesto incidente que ha puesto a prueba no solo su relación profesional, sino que ha abierto una caja de Pandora de especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se imaginan una agenda de promoción implacable, la presión asfixiante de los focos y un momento de quiebre emocional que rompe la fachada de perfección. Pues de eso precisamente vamos a hablar. Y antes de que la emoción nos consuma por completo, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que ninguna de nuestras historias exclusivas y análisis profundos se les escape. Comenzamos esta fascinante inmersión. El ascenso meteórico de Demet Özdemir y Can Yaman es una saga que muchos de ustedes han seguido con devoción. Desde que compartieron química en la pantalla chica en la exitosa serie Erkencikus, traducida cariñosamente como pájaro soñador, para nuestro público. Su conexión fue más que palpable, era eléctrica, magnética, una fuerza de la naturaleza que cautivó a audiencias de todo el planeta. La magia que desbordaban en cada escena, sus miradas cargadas de significado, sus diálogos rebosantes de complicidad, todo ello alimentó de inmediato una vorágine de rumores sobre un romance que trascendía la ficción. Sus fans, la fervorosa legión conocida como Candem se enamoraron perdidamente no solo de sus entrañables personajes, Sanem y Can, sino de la romántica posibilidad de que esa chispa que encendían en pantalla se hubiese trasladado a la vida real. Y seamos sinceros, ¿a quién no le fascina la idea de que el amor nazca en los platós de rodaje, en medio de guiones y luces de estudio? Es la esencia del cuento de hadas moderno. Pero como ocurre con las estrellas fugaces, ese brillo intenso a veces puede cegar, o más bien, puede revelar sombras y matices que antes permanecían ocultos, dejando al descubierto las complejidades de la vida detrás del telón. La noticia que ha generado un verdadero terremoto mediático, y que hoy nos ocupa con especial interés, gira en torno a un presunto enfrentamiento, o más bien, un momento de intensa tensión que habría tenido lugar entre Demet y Can durante la exigente y saturada agenda de promoción para la revista Aquí es donde debemos navegar con cautela, adentrándonos en el terreno de la especulación informada, alimentada por las filtraciones y los susurros que recorren el mundillo del entretenimiento turco. Se rumorea, que la presión inherente a este tipo de compromisos, las entrevistas interminables que se repiten incansablemente, los eventos sociales y las sesiones fotográficas que agotan, todo ello habría convergido en un punto de quiebre. Imaginen por un instante la escena, estar constantemente bajo el escrutinio público, respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez, intentando mantener una imagen pública impecable, pulcra y libre de máculas, y de repente algo se quiebra. La armadura se agrieta. Los detalles específicos de este incidente son, como suele ocurrir en estos casos de alto perfil, escasos y han llegado a nosotros a través de diversas fuentes, todas ellas ancladas en el ámbito del entretenimiento turco, desde periodistas especializados hasta insiders anónimos. La narrativa predominante habla de que en medio de una sesión de fotos, o quizás durante una entrevista grupal organizada por la mencionada revista la atmósfera se habría tornado tensa. Can Yaman, a menudo descrito como poseedor de un temperamento a veces impetuoso pero siempre carismático, y Demet Özdemir, generalmente percibida como una figura de elegancia, profesionalismo y una notable reserva, habrían protagonizado un desacuerdo. Y aquí es donde el drama, propio de una telenovela, se intensifica. Los rumores más persistentes sugieren que este desacuerdo escaló hasta tal punto que Demet, usualmente tan controlada y serena, rompió en llanto. Sí han leído correctamente. Demet Özdemir, la adorable y dulce Sanem de Erkencikus, llorando en público.
Para sus devotos seguidores, esta imagen es casi impensable, una disrupción radical de la percepción que tienen de ella. Demet proyecta consistentemente una imagen de fuerza inquebrantable, independencia férrea y una dulzura que desarma. Verla en un estado de vulnerabilidad emocional tan expuesta, y en un evento público y multitudinario, ha sido, sin duda alguna, un shock. Las preguntas, por tanto, surgen de forma inmediata y casi instintiva: ¿qué pudo haber acontecido para precipitar una reacción de tal magnitud? ¿Fue una discusión puramente profesional relacionada con la presión de la promoción? ¿O fue algo más personal, un roce íntimo entre ellos que, al coincidir con el estrés acumulado del momento, explotó de manera tan visible? Las diversas versiones que circulan apuntan a que la discusión pudo haber tenido su origen en la propia ** dinámica de la promoción ***. Es un hecho conocido en la industria que los equipos de marketing y publicidad a menudo diseñan estrategias para dar un protagonismo mayor a uno de los actores, o que las preguntas de los periodistas, a veces, pueden volverse incómodas, demasiado personales o excesivamente insistentes sobre la relación entre las estrellas. Imaginen la situación: estar rodeados de cámaras, micrófonos zumbando, y sentir que te están acorralando, que te exigen respuestas que no deseas dar. Para alguien que, como Demet, maneja su vida privada con una discreción casi monacal, esto puede resultar extraordinariamente abrumador y estresante. La sensación de invasión y la imposibilidad de escapar de las preguntas escabrosas podrían haber sido el detonante. También se ha especulado intensamente sobre si la ** supuesta tensión entre ellos ya existía de antes ***, si este incidente fue simplemente la gota que colmó el vaso. Recordemos que tras el rotundo éxito y la conclusión de Erkenci-Kuş, ambos actores emprendieron caminos profesionales distintos. Can Yaman tomó la audaz decisión de mudarse a Italia para enfocarse en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en series turcas que la consolidaron aún más en su país. A pesar de esta separación geográfica y profesional, la sombra de Erkenci-Kuş y su inolvidable pareja siempre ha permanecido presente, una especie de fantasma romántico que acompaña sus carreras. Quizás la coincidencia de tener que reunirse para una promoción tan intensa y prolongada revivió viejas tensiones latentes o generó nuevas expectativas que, al no cumplirse, desencadenaron el conflicto. La nostalgia del éxito compartido puede ser agridulce. ¿Y ** Can Yaman ***? Su reacción ante este delicado momento también ha sido objeto de un escrutinio minucioso y de análisis. Algunos testigos presenciales, o lo que se han presentado como tales, comentan que Can se mostró visiblemente sorprendido, quizás incluso un poco desconcertado, por la intensa reacción de Demet. Otros, quizás con una dosis mayor de malicia o de ganas de sembrar discordia, sugieren que él podría haber sido el causante directo de su malestar, con algún comentario o actitud que desestabilizó a Demet. Sin embargo, es fundamental recalcar que estas son, en gran medida, especulaciones. Lo que parece ser un consenso general es que ** el momento fue sumamente incómodo, cargado de una energía negativa palpable ** que, lamentablemente, no pudo ser contenida ni disimulada ante la presencia de las cámaras y el público. Para comprender la verdadera magnitud de este incidente, debemos ponernos en la piel de los actores y adentrarnos en la propia ** industria del entretenimiento ***. La presión sobre los actores es monumental, casi inhumana. Se espera que sean perfectos en cada aparición pública, que nunca muestren debilidad, que siempre estén a la altura de las elevadas expectativas de sus fans y de la implacable mirada de los medios. Cuando una figura tan querida y admirada como Demet Özdemir rompe en llanto, no se trata simplemente de un momento de debilidad personal, es un evento que resuena con fuerza en toda la industria y, por supuesto, en su vasta base de seguidores. Es un recordatorio doloroso y crudo de que, detrás de los personajes glamurosos y las sonrisas perfectas, existen personas reales, con sentimientos profundos, vulnerabilidades y límites. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. ***, ¿cómo afectó este incidente a su relación profesional? ***, ¿fue un mero tropiezo, un momento aislado que lograron superar rápidamente, o dejó cicatrices profundas en su vínculo laboral? Aparentemente la dinámica entre ellos en los eventos promocionales posteriores, si es que los hubo, se mantuvo estrictamente profesional, cuidando de no dar pie a nuevas especulaciones. Sin embargo, la noticia de este llanto en particular se viralizó a una velocidad vertiginosa,
y muchos fans comenzaron a cuestionarse si el encanto y la química de Erkencicus habían sido meramente eso, un hechizo de pantalla, y si fuera de ella, la relación era considerablemente más complicada de lo que las apariencias sugerían. La magia se desvaneció un poco, o quizás nunca existió realmente fuera de la ficción. Es verdaderamente fascinante observar cómo la vida de las celebridades se convierte. Ruth a menudo en un espectáculo en sí misma . Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada, se convierte en material de análisis, se interpreta y se transforma en noticia. Y nosotros como espectadores, nos vemos inevitablemente envueltos en este drama, intentando descifrar lo que realmente sucede detrás de las sonrisas cuidadosamente preparadas y las poses perfectas que nos presentan. Somos detectives de la vida de los famosos. Demet Özdemir siempre ha sido reconocida y elogiada por ser una profesional dedicada y entregada. Su trayectoria habla por sí sola, con una filmografía repleta de papeles que han demostrado su notable versatilidad y su profundo talento actoral Kanyaman por su parte, ha sabido capitalizar de manera magistral su creciente fama internacional, erigiéndose como un ícono de la moda y el entretenimiento en numerosos países. Que dos figuras de este calibre, tan exitosas y admiradas, se vean envueltas en un incidente de estas características, dice mucho sobre la presión incesante y el entorno a menudo implacable en el que se desenvuelven. Podría ser que la propia magnitud de su éxito conjunto la fama repentina y abrumadora que alcanzaron con Erkencicus, haya sido un factor clave en la gestación de este tipo de tensiones. A veces, cuando dos personas trabajan tan intensamente juntas, compartiendo el vértigo del éxito estratosférico, la relación puede volverse extremadamente intensa, casi simbiótica. Y luego, cuando esa intensidad comienza a disminuir o a transformarse, pueden surgir roces, malentendidos y frustraciones. La línea entre la amistad profesional y la tensión puede ser muy fina. Además, no debemos olvidar el poderoso factor del chip, en las redes sociales y entre los fandoms. Los fans, al enamorarse profundamente de una pareja ficticia, a menudo albergan el deseo ferviente de que esa conexión se materialice en la vida real. Esta presión, aunque generalmente bien intencionada y nacida del afecto, puede añadir una capa extra de complejidad y, a veces, de incomodidad a las relaciones profesionales. Quizás las expectativas externas y las fantasías de los fans influyeron, de alguna manera, en la dinámica interna y en la presión que sentían las propias celebridades. En resumen, lo que comenzó como un rumor sutil sobre un posible descontento leve, se transformó rápidamente en una noticia de gran impacto y resonancia. Demet Özdemir rompiendo en llanto en un evento de promoción pública. Si bien los detalles exactos del incidente siguen siendo, como es previsible, esquivos y envueltos en un velo de secretismo, la imagen de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía experimentando un momento de vulnerabilidad tan expuesta ha resonado profundamente en la industria y entre sus seguidores. Este incidente nos sirve como un recordatorio crudo y conmovedor de que, detrás de las brillantes cámaras y los guiones perfectos, los actores son, en última instancia, seres humanos que experimentan el estrés, la presión y las emociones intensas, al igual que cualquiera de nosotros. La apretada agenda de la revista E, en este caso particular, parece haber sido el escenario donde una pequeña gota de tensión acumulada se convirtió, lamentablemente, en un torrente de lágrimas. Y hasta aquí nuestro recorrido por este polémico y profundamente emotivo suceso que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan cercano y detallado que hemos preparado para ustedes. Siempre es fascinante desentrañar las historias, los matices y las complejidades que se esconden detrás de las vidas de nuestras celebridades favoritas. Ahora, la parte más emocionante para mí, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido para que Demet llegara a ese punto de quiebre emocional? ¿Creen que la presión de la fama es lo suficientemente grande como para romper el espíritu de una persona, por fuerte que parezca? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad activa y reflexiva. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, cargado de análisis, exclusivas y las historias que hacen vibrar el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble familia de seguidores, suscríbanse a nuestro canal Les aseguro que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes que te harán vibrar y reflexionar. Hasta pronto, queridos seguidores.